Muy buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Resolvemos diversos problemas utilizando funciones exponenciales. Acá tenemos en este cuadro detallado la competencia que vamos a lograr al terminar esta clase, las capacidades, el desempeño y las actividades que vamos a desarrollar. Como ustedes pueden apreciar, son dos principalmente, ¿no? Que es interpretar información de la gráfica de una función exponencial. Resolvemos problemas sobre el crecimiento poblacional empleando la función exponencial. Tenemos esta actividad número 1. Interpretamos información de la gráfica de una función exponencial. Existen diversas situaciones de la ciencia o de la sociedad donde se presentan fenómenos matemáticos que son representados mediante funciones exponenciales. Por ejemplo, la reproducción de bacterias, virus u otro microorganismo o el crecimiento de una población. ¿Cómo será la representación gráfica de la reproducción de ciertas bacterias? ¿Qué información se obtiene de la gráfica de una función exponencial? ¿Conoces la expresión algebraica que representa el crecimiento poblacional? Bueno, para saber algo más de cómo la función exponencial interviene como parte de la vida, de nuestra vida, vamos a empezar a estudiar. Bien, pero para ello vamos a leer este pequeño párrafo previamente. La preocupación por la conservación de algunas especies biológicas es una tarea de muchas comunidades o poblaciones. Por ello, en los últimos años se han creado centros y laboratorios de investigación para la preservación de las especies. Un centro de investigación de una comunidad científica viene investigando la reproducción de dos tipos de bacterias en las mismas condiciones. La cantidad de bacterias que se reproducen por horas quedó registrada en una gráfica cada una. Bien, a continuación les voy a mostrar acá dos gráficas, como ya nos está avisando el párrafo anterior. Tenemos la primera gráfica, reproducción de bacterias de tipo A en horas, y la segunda gráfica de bacterias de tipo B en horas. Como ustedes pueden apreciar, esto es un plano cartesiano, ¿verdad? Donde determinamos el eje X, ¿sí? Y el eje Y. El eje X viene representado por el tiempo en horas. Cada uno, ustedes ven acá 0, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente es el tiempo, pero esta vez en horas. Y si ustedes ven aquí en la parte de todo esto, lo que está en forma vertical es el eje Y. Por lo tanto, el eje Y va a representar la cantidad de bacterias. Por ejemplo, aquí tenemos un par ordenado 0,1. ¿Qué nos está diciendo? 0 viene a ser para X, o sea, tiempo en hora. Cuando no transcurre ni una hora, en ese momento que se está iniciando, ¿qué pasa en el eje Y? Dice que es 1. O sea, cuando inicialmente no hay tiempo, cuando recién va a empezar este proceso de reproducción de las bacterias, existe solamente 1. Este 1 viene a ser la cantidad de bacterias. Existe una bacteria. Y conforme va transcurriendo el tiempo, va a existir otra cantidad de bacterias. 2, así sucesivamente, y se va a formar este gráfico que ustedes pueden apreciar acá, que al final no es otra cosa que la función. Esta gráfica determinará una función f de x igual a 2 elevado a la x, y 2 elevado a la x no es una función, es una función. Esto va a variar conforme va avanzando el tiempo. En una hora, 2 representa, si es una hora represento, en vez de colocar X, coloco 1. 2 a la 1 es 2. Ese número 2
es el valor que se le va a atribuir a quién, a la cantidad de bacterias. Pasa otra hora, son 2 horas. 2 a la 2 no es 4, entonces cuando pasa 2 horas ya va a existir 4 bacterias. Y así sucesivamente para cada uno de ellos. Ustedes acá tienen, esta gráfica viene de unir todos los puntitos que hemos hallado por cada hora y se forma de esta manera. Esto es una gráfica de la función 2 elevado a la x. Y algunos se preguntarán, ¿por qué está f de x? F de x no es otra cosa que el mismo y, la cantidad de bacterias. Bien, pasamos a analizar la gráfica número 2. Nosotros acá tenemos esta gráfica número 2, pero como ustedes pueden apreciar, es el mismo plano cartesiano. El eje X, que representa el tiempo en horas, el eje Y, la cantidad de bacterias. Asimismo tenemos un par ordenado que me dice cuando el tiempo es 0, o sea, no ha iniciado el proceso de reproducción, entonces va a existir una sola bacteria. Pero ¿qué pasa en una hora? ¿Cuánta cantidad de bacterias será? ¿Cómo lo vamos a determinar? Con esta función exponencial. G de X en este caso, ya les mencionaba que viene a ser un Y. La cantidad de bacterias va a ser igual a 4 a la X, pero si queremos saber en una hora cuánto es, sería 4 a la 1, y 4 a la 1 no es 4. Entonces, cuando pasa una hora, existirán ¿cuántas bacterias? 4 bacterias. Y si pasa, ¿qué tal si pasa 2 horas? Sería 4 a la 2, y 4 a la 2 no es otra cosa que 16. 16. En 2 horas habrán 16 bacterias. Y así sucesivamente es lo que podemos nosotros determinar cuántas bacterias habrá en un determinado tiempo. Y esto es en horas, ¿verdad? Mire, teniendo en cuenta estas dos gráficas, nosotros vamos a resolver, ¿no?, esas actividades propuestas. ¿Qué tipo de funciones, dice, son f de x y g de x? Si teniendo en cuenta que f de x es 2 a la x y g de x es 4 a la x, justifica tus afirmaciones. Acá, entonces ya les mencionaba que estas dos son funciones, pero ¿qué tipo de funciones para ambos casos son exponenciales? ¿Por qué? Porque tenemos nosotros acá el exponente, no solo por eso, por el tipo de gráfica. Bien, la gráfica se va a determinar de esta manera. Ya tenemos la primera respuesta. ¿Con cuál de los ejes se intercepta cada gráfica? A ver, ¿con cuál de los ejes se intercepta cada gráfica? A ver, ¿cuándo yo digo que uno de los ejes está interceptado, ¿no?, con la gráfica? En este caso yo tengo acá interceptado, ¿con quién? Con 0, 1. ¿Con cuál de los ejes? Con los dos ejes, tanto con el eje X como con el eje Y. ¿Cuándo? Cuando el tiempo es 0, cuando es al inicio todavía, ¿no? Igual, para los dos casos, recuerden que aquí, tanto para la gráfica 2 como para la gráfica 1, el tiempo inicia con 0. En ese punto se van a interceptar. Eso quiere decir que se van a cruzar. Toca ese punto. Eso se llama interceptar. Bien, ahora seguimos avanzando con la pregunta 3. Determina el punto de intersección con el eje Y en cada función. ¿Qué valor toman las coordenadas del punto de intersección? ¿Por qué coinciden? ¿Sucederá lo mismo para otras funciones? Explica tu respuesta. Bien, acá te está preguntando, te está diciendo, ¿por qué? ¿Qué pasa con el eje Y? Dice, te está diciendo lo que ya les mencionaba. Cuando todavía no se inicia el proceso de reproducción, o sea, pasó nada de tiempo, ¿no? Es el inicio. Existe una bacteria inicialmente. Eso, al pasar el tiempo, eso va a cambiar esa condición.
Pero si te fijas, tanto para la gráfica número 1 de la bacteria del tipo A como la bacteria del tipo B inician tiempo cero con una bacteria, para este caso, pero no siempre para otros casos va a ser así. De pronto, en un tiempo cero, no sé, podrían ser otros casos, ¿no? Si queremos comparar, por ejemplo, la población en un determinado año, en ese determinado año habrá cierta cantidad de población. Entonces el tiempo lo voy considerando de otra manera. Va a depender de las situaciones presentadas, ¿no? Desde qué tiempo se inicia. Pero si queremos analizar desde el tiempo cero, entonces siempre podría ser cero. Eso va a depender de las situaciones presentadas y los casos que nosotros tenemos que investigar, ¿no? Entonces, aquí yo estoy colocando, ya le estoy dando algunos consejos de cómo se podría resolver de la pregunta 1 a la 3, ¿no? Y tenemos otro, ¿no? Antes de desarrollar lo planteado, puedes recurrir a la gráfica de la guía anterior para comparar las propuestas y establecer conclusiones. Bien. La primera pregunta, o sea, la 4, para nosotros de esta, ¿cuántas bacterias de tipo B se han reproducido en 8 horas? ¿Y cuántas habrá de tipo A en el mismo tiempo? ¿Cuál de las funciones expresa una reproducción más rápida? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde se aumenta, se propaga más estas bacterias? ¿En la gráfica 1 o en la gráfica 2? Entonces, para yo entender esto, vamos a pasarnos a otro tipo de gráfica. Los voy a mostrar para podernos ayudar, ¿verdad? A ver, voy a colocar aquí el... Bien. Tenemos acá el gráfico. De dos gráficos lo he representado de esta manera. Es lo mismo, bien. Esta vez un poquito más detallado. Aquí tenemos, ¿verdad? El 0,1. El 0, el tiempo 0. Este es el eje X, tiempo en horas. Tiempo 0, ahí existe una bacteria. Cuando es 1, mira, cuando es 1 es 2. Y cuando es el tiempo 3, lo representamos acá, 2 a la 3. ¿Y eso cuánto será? No es otra cosa que colocar 2 a la 3 y eso viene a ser 2 por 2 por 2. Pero antes de irnos más al plano de resolver de cada uno de ellos, debemos colocar. Miren, acá yo le he puesto f es igual a 2 a la x porque esa es la función, ¿verdad? Y, que implica el número de bacterias, y x, la cantidad en tiempo de horas, ¿no? Acá tengo un cuadrito que he hecho una tablita para poder comparar tiempo de horas en x, número de bacterias en y. Recuerden que la fórmula es y es igual a 2 elevado a la x, ¿verdad? Entonces, cuando es 2 a la 0, ¿cuántas bacterias va a tener? 2. Todo número elevado a la 0 siempre viene a ser 1. ¿Bien? Empezamos. 2 a la 1. 2 elevado a la 1 me está diciendo solamente que es 2. Ya hemos hablado. 2 a la 2 es multiplicar 2 por 2. Eso no es otra cosa que multiplicando 4, ¿verdad? Entonces vamos colocando los datos por este lado, ¿sí? 2 a la 3, multiplicamos 2 por 2 por 2. Eso viene a ser igual a ¿qué? A 8, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí es igual a 8. 2 a la 4, 2 por 2 por 2 por 2. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 2 es 4, 4 por 2 8 y 8 por 2 16. Y conforme nosotros vamos avanzando, vamos completando el cuadrito, ¿verdad? 2 a la 3, ¿cuánto era? 8. 2 a la 4, ¿cuánto era? 16. Vamos colocando. Vamos por acá. ¿Qué pasa si el tiempo esta vez es 5?
Otra vez multiplico, ¿cuántas veces 2? 5 veces. Ahí tengo 3, 4 y 5. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? 32. ¿Verdad? Y ese valor lo voy a colocar aquí, 32 en el cuadrito. Y vamos avanzando. 2 a la 6, lo mismo, chicas. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. ¿Ahí cuántos van? Ahí van 6. Sí, ¿no? ¿Cuánto es esto? 64. Ese valor colocamos en la tablita, 64. Bajamos. 2 a la 7 es, ¿cuánto? 2. ¿Cuántas veces voy a multiplicar? 7 veces, ¿verdad? 2. ¿Verdad? 2, otra vez. Igual. ¿A cuánto? 128. ¿Y qué pasará cuando es 2 a la 8? Ese valor lo voy a poner acá, 128. Lo mismo, pero esta vez voy a multiplicar ¿cuántas veces? El 8, siempre recuerden que es el tiempo, que ha pasado 8 horas. Se reproduce 2 por 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 2. Ahí tenemos 8, ¿verdad? A ver, 3. Sí, va a ser igual. ¿A cuánto? 256. Entonces, y ya tenemos aquí. Miren, antes de solo hacer que nosotros calculamos, vamos analizando. ¿Qué pasa con el tipo de bacteria del tipo A? ¿Cómo se reproduce? Cuando es 0 horas tenía una bacteria inicialmente. Cuando pasó 1 hora tenemos 2 bacterias. ¿Sí? Vamos a colocar así para entendernos un poquito más. Son 2 bacterias. Esto mismo, al pasar 1 hora, teníamos 2 bacterias, ¿no? Le vamos a colocar acá. Y cuando pasó 2 horas, o sea, cuando X vale 2, va a tener ¿cuántos? 4 bacterias. Y cuando pasa 3 horas, va a tener ¿cuántas bacterias? Va a tener 8 bacterias. Y cuando pasó 4 horas, 16 bacterias. Al pasar 5 horas, 32 bacterias. Y cuando pasa 6 horas, 64 bacterias. Y cuando pasa 7 horas, 128 bacterias. Y cuando ya pasó 8 horas, 256 bacterias, ¿verdad? Entonces ya tenemos eso claro, porque creo que eso ha sido la pregunta de la primera actividad que teníamos que hallar y comparar, ¿no? Ahora vamos a ver entonces qué pasa con la segunda, con el tipo B, las bacterias del tipo B. Sabemos que la gráfica va a ser igual a la función igual 4 de x. Entonces, aquí tenemos igual x, acá tenemos x, el eje de las abscisas y las ordenadas, ¿no? El tiempo de horas está en x y el número de bacterias está en y. Y tenemos esta gráfica. Pero nos dicen, a ver, aquí nos dicen, acá nos falta una tabla, vamos a hacer una tablita para poder ayudarnos un poquito, porque si no, eso no nos ayuda mucho. A ver si la jalo de este lado para podernos comprender mejor y poder determinar acá el tipo de hora. Vamos a ver. Si no, es un poquito complicado. Ya hasta acá creo que vamos a sacar todos los valores, porque eso ya no le corresponde aquí, ¿no? Y vamos analizando uno por uno, ¿no? Vamos analizando. La función es igual a 4 y es igual a 4 elevado a la x. ¿Quedó claro? Lo mismo hacemos. Vamos a reemplazar cuando es 0. Vamos a colocar y es igual a 4 a la 0 y 4 a la 0, todo número elevado a la 0, así sea el más enorme, siempre será 1. Ahora, ¿qué pasa cuando x vale 2? Cuando x vale 1, entonces será ¿cuánto?
4, pero antes vamos a demostrarlo, ¿no? 4 a la 0, 1, 4 a la 1, 4, ahí lo tenemos, y 4 a la 2, que implica 2 es el tiempo. Ha pasado 2 horas y yo tengo que simplemente multiplicar, ¿cuántas veces? 4, 2 veces. ¿Y eso a qué es igual? Es igual a 16. Igual por aquí, ¿cuántas veces? Ahí tengo, ¿cuántos? 16. Y lo mismo lo voy a colocar por acá, 16, ¿verdad? Y vamos así cada uno. Vamos a resolver 4 por 4 por 4. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 4 por 4, 16, y por 4 serán 64. Al pasar 3 horas ya tenemos 64 bacterias. Pero ¿qué pasa cuando ya transcurren 4 horas? Cuando transcurren 4 horas, esto va a ser igual a 64 por 4. ¿Y eso cuánto es? 256, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando ya transcurren 5 horas? Entonces vamos analizando para cada uno de ellos, ¿no? 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Y eso va a ser ¿y cuánto? ¿Cuánto sale 256? 1024, si no me equivoco. A ver, si nos ponemos a analizar, 24 llevo 2, ¿verdad? 20, está bien, ¿no? 24. Ahora lo mismo paso, pero esta vez ya cuando transcurren, ¿cuánto? 6 horas, ¿no? 6 horas, vamos a multiplicar para no estar escribiendo lo mismo. Lo voy a pegar, ¿no? Copiar y pegar. ¿Y por cuánto más? Por 4. ¿Y eso a qué es igual? Si no recuerdo, se me hace un poco dificultoso estar multiplicando, habrá que multiplicar con el lapicero, ¿no? 1024 por 4. ¿Y eso a qué es igual? Entonces podemos utilizar la calculadora. Para no equivocarnos, utilizamos la calculadora y tenemos que 1024 por 4 es igual a 4096. 4096. ¿Y qué pasa cuando ya pasan 7 horas? Otra vez, 4 por todito lo que está aquí, esto eran 6, ¿verdad? Control C, voy a ponerle para avanzar. Multiplico por ¿cuánto? Por 4 más. Ahí tenemos ¿cuántas veces multiplicado 4? 7 veces. Y eso va a ser igual a ¿qué? Entonces vamos a trabajar por ¿cuánto es ese valor? 16.384. Voy a colocar 16.384. Y por último, vamos a hallar entonces qué pasa, cuántas bacterias tendré cuando pasan 8 horas. Cuando pasan 8 horas, entonces yo voy a tener, a ver, vamos a ver cuánto sale esto. Ahí sale 65.536. 65.536. Y como les mencionaba anteriormente, estos resultados que tenemos acá no es otra cosa que las bacterias al transcurrir un cierto tiempo. En este caso, en el primero no ha transcurrido ni un tiempo, es 0 horas. Pero al pasar 1 hora van a ser 4 bacterias, al pasar 2 horas van a ser 16 bacterias, al pasar 3 horas van a ser 64 bacterias y al pasar 4 horas 256 bacterias, al pasar 5 horas 1024 bacterias y así sucesivamente hasta llegar en tiempo en 8 horas. Ustedes pueden apreciar que esta respuesta que yo tengo acá son los valores que me están pidiendo a mí en esta preguntita y compárala, dice. ¿Qué pasa? ¿Dónde se aumentarán más fácilmente? Bien. Creo que esa respuesta ya ustedes la tienen que hacer y responder en sus cuadernitos, ¿verdad? Como la actividad. Bien. Ahora
Vamos a pasar entonces, vamos a pasar a la clase de las actividades para analizar con las preguntas, ¿no? Entonces, para la pregunta 1, ustedes ya le dan respuesta. Justifica, dice tus afirmaciones, ya la hemos resuelto. ¿Con cuál de los ejes se intercepta cada gráfica? Eso ya lo hemos hecho, ¿no, chicos? Eso ya me vamos para responder. ¿Cuántas bacterias de tipo B se habrán reproducido en 8 horas? Ya tenemos el valor. ¿En cuántas habrá del tipo A en el mismo tiempo? También. ¿Cuál de las funciones expresa una reproducción más rápida? Ya ustedes pueden responder esa pregunta, la número 4. Si la base de la función g de x es el doble que de la función f de x, entonces es verdadero o falso que la función g de x es el doble de la g de x. Explica tu respuesta mediante ejemplo. No es el doble, cuidado, porque es una función exponencial. No es el doble, viene a ser multiplicado por 2, ¿no? No es muy distinto, pero ya ustedes lo analizan. ¿Cómo lo van a analizar? Comparando en 1 hora qué pasó con respecto a lo otro. En 2 horas es el doble, en 3 horas es el doble, vas a analizar y en función de eso vas a dar tu respuesta. Bien, hasta ahí creo que yo les he ayudado en cuanto a cómo se debe plantear los ejercicios, cómo lo debo analizar y cómo debo trabajar, qué implica, ¿no?, una función exponencial. Es muy distinto a decir una multiplicación, el doble, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a resolver y argumentar. En una investigación, dice, en una nueva investigación, se propuso iniciar el estudio de una pequeña población de 40 bacterias. El registro de producción se muestra en la gráfica. Igual, esta es una gráfica donde h de x es igual a 40 por 2 a la x. 2 a la x es una función exponencial, por eso tiene la gráfica de esta forma. Bien, ahora y de x no es otra cosa que y mismo para nuestro eje, ¿no? Para nuestro eje que tenemos acá, eje y. ¿Y qué representa? La cantidad de bacterias. Aunque si bien es cierto, esto es otro tipo de investigación diferente al anterior, pero sigo manteniendo que y es la cantidad de bacterias y en el eje x tenemos el tiempo en horas. ¿Bien? Ahora, cuando nosotros queremos analizar, aquí queremos representar qué está pasando. Por ejemplo, ¿dónde intercepta? Acá sabemos la gráfica con el plano cartesiano. ¿Dónde lo intercepta? Lo intercepta en cuando el tiempo es 0 y cuando inicialmente yo tenía 40 bacterias. ¿Bien? Cuando inicialmente tiene 40 bacterias. ¿Y qué significa eso? Este número 40 está acá. ¿Mm? El número 40 está acá. Anteriormente habíamos tenido, cuando era en 0 tiempo, una bacteria. Por eso ustedes no veían aquí el número 1, porque todo número multiplicado cualquiera viene a ser el mismo. Debido a ello que 40 es la cantidad de bacterias que inicialmente teníamos al principio, cuando el tiempo no transcurría. Por lo tanto, eso lo debemos multiplicar por la función exponencial. Todo esto, al operar esto, vamos a obtener ¿quién? Y. ¿Quién? La cantidad de bacterias. ¿Quedamos claros? Entonces, vamos a analizar, vamos a ver qué nos tiene por sorpresa, qué preguntas nos van a hacer ahora. A partir de la información, resuelve y responde. Describe la interpretación de la expresión algebraica. Yo ya se los he mencionado, que A40 viene a ser que la cantidad de bacterias que tenemos inicialmente. Y 2 a la x es la función que corresponde cómo las bacterias se van a propagar, ¿no?, en un cierto tiempo.
¿Cuál es el punto de intersección de la gráfica en el eje Y? En el eje Y es 40. Y 40 se coloca acá adelante, ¿no? Ya les mencionaba. ¿Qué relación hay entre el par ordenado 0,40 con los datos del problema? Que 0 es el tiempo inicial, ¿no? No hay tiempo, no transcurrió. Pero inicialmente tengo ¿cuánto? 40 bacterias. Vas a hacer el papel de investigador en un laboratorio. Formula un número de bacterias para iniciar tu estilo. Luego representa la función, luego expresa la función que representa la reproducción, considerando que la bacteria se triplica cada hora. Esta vez se triplica cada hora. Recuerda que dar solución a lo solicitado, debes consultar las actividades desarrolladas en la guía de la semana pasada. Bien, si antes era en una hora y yo tenía, no sé, 2, por ejemplo, y ahora para que se triplique, ¿cuánto sería? 6, ¿verdad? Se triplique por 2 por 3 es 6. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué función yo utilizaría para pensar? Entonces vamos ahí a plantear como lo que tenemos por acá, por ejemplo. ¿Qué número sería el que vamos a darle la forma, de tal forma que nosotros hallemos que se triplique esta condición? Bien, pero no sin antes recordarles que tienen una actividad el que debemos presentar. Esta actividad número 2 es resolver problemas sobre el crecimiento poblacional empleando función exponencial. Desafío para seguir aprendiendo en casa. Perú, en los años 1993, 1994 y 1995, tenía una población aproximada de 23.009.480 habitantes. Eso corresponde a 1993, pero en 1994 tenía 23.421.416 habitantes y para el año 1995 tenía 23.836.867 habitantes. Bien. A fines del 2017, la población del Perú llegará a los 31.800.000 habitantes según informe del INEI. Bien, con una tasa de crecimiento anual de 1,13% que se ha ido desacelerando desde 1,6% medido en el 2007 hasta el 1,1 en 2017. Entonces, ¿qué pasó? Desde el año 1993, el crecimiento anual fue aumentando, dice, ¿no? De 1,13%, de 1,13%. Pero ¿qué pasó? Empezó a desacelerar. Del 1,13% llegó hasta el 1,6%, ¿no? Medido en el 2000. ¿Y qué pasó luego hasta el 2007? Fue incrementando anualmente nuestra tasa de crecimiento. ¿Y qué pasó luego posteriormente? Desde el 2007 hasta el 2017, la tasa va desacelerando. O sea, dice hasta en 1,1%. Eso es lo que nos dice acá. ¿Hasta dónde hemos crecido? Hasta el 2007. ¿Hasta qué punto de tasa? El 1,6%. Después del 2007, este va decreciendo hasta en 1,1% hasta el 2017. En tu opinión, te pregunta, ¿por qué la tasa de crecimiento anual actualmente está disminuyendo? ¿Crees que seguirá disminuyendo? ¿Por qué? A ver, acá nosotros para responder esta pregunta tenemos que analizar más que cálculos matemáticos, tenemos que empezar a razonar, ¿no? ¿Cuándo decimos que una población aumenta?
cuando nacen muchos niños, ¿verdad? La población productiva va creciendo y por lo tanto el incremento anual de la tasa del incremento anual también aumentará. Otra de las cosas es por un lado, ¿qué pasa? Por ejemplo, con la esperanza de vida. La esperanza de vida es de aquellas personas que ya mayores viven más tiempo, por lo tanto se contabiliza que ellos ha aumentado, se mantiene y están vivos. Si ellos fallecen, entonces va a disminuir. Mira las cosas que hay que analizar acá. Hay dos cosas. Uno, por un lado, es la natalidad y lo otro es la esperanza de vida. Que de pronto las personas mayores ya no mueren a temprana edad, sino se están prolongando su vida, su esperanza de vida está creciendo. Entonces, eso es una comparación para yo decir, o bien, desacelera, que quiere decir que no hay muchos niños que nacen. ¿Por qué será? A ver, lo analizamos mejor qué está pasando en nuestro país según los datos que nos da el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, ¿sí? Ya eso van a responder a ustedes a su criterio, a su análisis, qué está pasando, qué implica uno del otro, ¿verdad? En la pregunta 2 nos da a conocer, dice, el distrito más poblado de la región de Lima es San Juan del Lurigancho con 1.091.303 habitantes aproximadamente. Si seguimos con la misma tasa de crecimiento, dentro de 5 años, ¿cuál será la población aproximada del distrito de San Juan del Lurigancho? Para determinar lo solicitado, debemos identificar los datos de la información presentada. Bien, para yo saber resolver esto, primero debo conocer cuál es la tasa de crecimiento, ¿sí o no? Si yo tengo la tasa de crecimiento, puedo determinar entonces, pero este dato nos está dando en el anterior ejercicio. Dice que es el 1,1% hasta el 2017. Este dato lo vamos a considerar, ¿bien? Esa tasa de 1%, ¿bien? De 1,1%. Ahora, este valor que nos dan, por ejemplo, dice, el distrito más poblado de la región de Lima, San Juan del Lurigancho, con 1.091.303 habitantes. Esa es la cantidad de habitantes que tenemos ahora. Ese será el inicial, ¿verdad? El que nosotros necesitamos para saber y calcular qué pasará en 5 años. Una vez que yo determino quién es la cantidad inicial, ya tenemos la tasa. ¿Qué nos falta ahora? El tiempo. El tiempo es dato. Ese es 5 años, ¿verdad? Y entonces, para determinar lo solicitado, debemos identificar los datos e información presentada. Claro, los debemos presentar, ¿qué cosa? La tasa, el tiempo y la cantidad de habitantes que tenemos al inicio, ¿no? Al inicio, para contabilizarlo a partir de ahora hacia después de 5 años. Miren, eso es correspondiente a la pregunta A, pero en la B tenemos la propiedad que debemos utilizar para determinar lo solicitado es. Acá tenemos, por ejemplo, la población total va a ser igual a la población inicial. La población inicial no es otra cosa que 1.091.303 habitantes. E es una constante, es epsilon y tiene un valor de 2.73. Y todo esto elevado ¿a qué? A la K por T. K no es otra cosa que colocar la tasa, disculpe, el incremento, ¿no? De la tasa de crecimiento. Bien, que viene a ser 1,1%, pero ese 1,1% hay que dividirlo entre 100 para saber el valor. Luego multiplicamos esta división del 1,1% entre 100, porque es por ciento, para eliminar el por ciento, y multiplicamos por el tiempo por 5.
Entonces, una vez que hemos hecho este procedimiento, nosotros podemos hallar la cantidad de habitantes que será nosotros en 5 años. ¿Qué pasará en 5 años? Podremos determinar. Esa operación ustedes lo pueden hallar. Recuerden, acá les voy a colocar a un costadito para que no se olviden. Recordar que K es igual a, que les mencionaba, es igual a 1,1 según el dato anterior entre 100. ¿Sí? Una vez que tengo este valor 1,1 entre 100, nosotros esa cantidad que hallamos hay que multiplicar por la cantidad de t. ¿Sí? Y esto es una función exponencial. Con una calculadora nosotros podemos hallar e elevado a esta cantidad que está acá, me va a dar un valor, y luego hay que multiplicarlo por ¿quién? Por 1.091.300 habitantes aproximadamente. Entonces eso, ahí me va a determinar la cantidad de habitantes durante los 5 años próximos que estamos queriendo investigar. Eso lo van a hallar ustedes aquí. Y tenemos la C. Podemos concluir que dentro de 5 años la población aproximada de San Juan de Lurigancho será. Entonces aquí, una vez calculado la respuesta, van a tener que colocarlo acá. Bien. Y por último tenemos la pregunta número 3. A continuación se presentan variables e indicadores de población obtenidos de los censos 1993 y 2007 de la región Loreto. Acá tenemos un cuadro, ¿no? La población censada, población censada, hombre y mujer. Censo de 1993, dice que tenemos de hombres en el 1993 en la región Loreto. En 1993 tenemos 353.587 varones, ¿no? Varones o hombres, como lo llamamos nosotros, ¿no? Que viene a ser igual. Y la cantidad de mujeres en el año 1993 son 333.695, ¿verdad? Mujeres en aquel momento. Pero ¿qué pasó en el 2007? La cantidad de hombres que hubo en el 2007 es 456.962 varones u hombres, ¿no? Lo mismo para las mujeres. En el año 2007 hubo 434.770 mujeres. Aquí al costadito está detallado el crecimiento promedio anual de la tasa. Es 1,8 y 1,9 respectivamente para mujer y para hombre, ¿no? Y me están poniendo acá, ¿y qué pasó en el censo 2017? ¿Cuántos varones hubo en el 2017 y cuántas mujeres? Esa es la pregunta. Entonces nos vamos a ver, acá tenemos unas cuantas subpreguntas, 4 subpreguntas. Si asumimos como válida actualmente la tasa de crecimiento anual descrita en la tabla, ¿cuál será la población aproximada a registrarse en este año 2017? Se pregunta. La población inicial para determinar lo solicitado es representado por, acá existen dos opciones, ¿no? Mi población inicial, la P sub 0, ¿no? Vamos a ponerla acá para ayudarlos, así. Población inicial, vamos a poner mayúscula, así a ver, P sub 0 inicial, ¿a qué va a ser igual? A ver, inicial. Nosotros tenemos la P sub 0 va a ser igual. Podemos considerar aquella, o la de 1993, o lo del censo 2007. Cualquiera de los dos puede ser mi población inicial. Pero ¿qué pasa si yo considero la de 1993? Voy a colocar, a ver, 353.587. A ver, vamos a ver, se movió porque tiene líneas esto. Vamos a colocarlo por acá. Y para que les guíe y les sirva para que resuelvan sus ejercicios, ¿verdad?
Entonces ahí tenemos la cantidad, ¿ya? Y si aplicamos la fórmula que venimos utilizando anteriormente, eso sería mi población inicial de habitantes si hablamos de hombres, ¿ya? Vamos a poner acá hombres. Ese sería mi inicial. Si yo tomo para el censo 2000 de 1993. Pero si yo tengo que saber, ¿verdad? Cuánto vale K y cuánto es el tiempo, ¿o no? ¿Sí o no? El tiempo en minúscula, el tiempo nunca se expresa en mayúscula. Y en la K también vamos a poner, y no, pero me sale en mayúscula. Vamos a ponerle entonces acá tiempo y la K minúscula, ¿ya? Para no confundirlos con otra cosa. ¿Verdad? Ahora, nosotros nos dice, hemos tomado, ¿cuál es la tasa promedio? 1,8. 1,8. Hay que dividirlo entre ¿cuánto? Entre 100. Ese es el valor que yo tuviera de K. Pero el tiempo, mira, tiempo transcurrido desde el 2093 hasta el 2017, hay que hacer una diferencia. 2017 menos, ¿quién? 1993. Ya tenemos ahí, ¿cuántos años han pasado hasta ahí? 7 más 17, 34, me equivoco, a ver, 34. Sí, ¿no? Otros 7, no me estoy equivocando, a ver, 17 más 7, 24 años, 24 años. Ahí han transcurrido entonces 24 años. Ese sería cuando yo tomo como referencia mi población inicial. Pero ¿qué pasa si yo tomo la otra población? A ver, voy a copiarlo más abajo porque cualquiera de los dos y los dos me debe dar igual. Cambio. ¿Sí? Esto va a ser cuando la población, yo le voy a poner de otro color para diferenciarlo, cuando la población es del censo 2017. Acá le voy a poner como título censo 2017. Bajamos y arriba le voy a poner un poquito más para ponerle censo 1993. ¿Estamos de acuerdo? Este lo voy a poner de otro color para que lo tengan ahí. ¿Ya? En el censo 2017, la cifra, ¿cuánto inicial no es ya esta cantidad? ¿Qué número es? Ahí vamos a colocar cuánto es la cantidad en ese momento. 456.962. ¿Sí? Y la tasa viene a ser la misma, ¿verdad? Ahora hay que restar 2017 menos ¿cuánto? Menos 2007, ¿verdad? 2007. ¿Y eso cuánto es? No es otra cosa que 10 años, ¿no? ¿Verdad? Y así nosotros podemos hallar, entonces ya podemos hallar por cualquiera. Y lo mismo podemos aplicar tanto para varones. Usted tiene la opción, usted decide con cuál trabajar. Lo mismo se hace con el de las mujeres. Y entonces podemos hallar el valor de los cuántos habitantes o cuántos hombres habían entonces en el 2017 y cuántas mujeres. Recuerden que a veces los datos pueden ser que me salen el número decimales y no hay persona 1,4, ¿no? O es 1 o es 2. En todo caso, nosotros tenemos que redondear la cifra que nosotros vamos a hallar. Bien, entonces aquí el tiempo medido en años es, van a tener que colocar, ustedes ya lo pueden hallar, esas son respuestas que ustedes ya lo pueden resolver con todos los insumos que les estoy dando. Después de haber desarrollado todo aquello, vamos a resolver aquí si hemos logrado los descriptores previstos, los desempeños que necesitamos saber. Expreso mediante el lenguaje algebraico las características de la gráfica de una función exponencial. Aplico estrategias y procedimientos para determinar valores en una función exponencial.
sustento afirmaciones sobre los cambios y crecimiento de una función exponencial empleando conceptos. Colocarán ustedes sí o no según lo que ustedes realmente han logrado aprender, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que les he dado algunos alcances para que puedan resolver sus prácticas, ustedes ya están listos para desarrollar su actividad correspondiente a esta clase, que es resolvemos diversos problemas utilizando las funciones exponenciales. Qué interesante, ¿no? Las funciones exponenciales lo podemos aplicar en diversas actividades que nosotros ni siquiera nos imaginamos, como el crecimiento de la población, como el crecimiento del virus, por ejemplo, que estamos pasando una medida, ¿no? Son funciones exponenciales en sí. Y entonces es necesario que ustedes lo estudien como parte de la propuesta del Ministerio de Educación. Bien, chicos, suerte. Recuerden que ustedes son muy importantes para el desarrollo del país. Nos despedimos.